El siguiente video es auspiciado por Casio, lo mejor en calculadoras, Universe Toys, ve por tu coleccionable, y por Steph Art, diseño gráfico e impresiones en Cancún. Bien, señores, vamos a continuar con lo que viene siendo unos ejemplos de obtención de vectores. Lo que viene siendo más bien su magnitud, sentido y dirección, y vamos a ahondar en algunas posibilidades que nosotros tenemos, sobre todo cuando queremos calcular el sentido y la dirección del vector. Porque con respecto a lo que viene siendo la magnitud, pues bueno, gracias a la calculadora y a algunas propiedades algebraicas, pues digamos que no va a haber una variación tan sustancial en los resultados como si pasara en lo que son los ángulos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tengo el vector que tiene por coordenadas 2,2, ¿ok? Lo primero que haríamos sería calcular nuestra magnitud. Entonces, por fórmula, nos dice que la magnitud es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ok, entonces sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo que nos da 4 más 4 raíz de 8. Ok, cuando ya estamos en términos de álgebra lineal, cuando ya estamos trabajando física, cuando ya estamos trabajando una matemática más avanzada, dar números decimales como respuesta, sobre todo cuando son irracionales, ya no es algo tan común. Ya no se va a dar. Ahora lo que va a suceder es que lo que nosotros vamos a dar como respuesta es un número exacto, que en este caso viene siendo, por ejemplo, este racional, así como está. Este radical, perdón. Ahora, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí, si yo racionalizo, si yo saco por aquí algún equivalente que vendría siendo, por ejemplo, 2 raíz de 2. Este sí me funciona. ¿Ok? Esta es una magnitud. Si a lo mejor estuviésemos hablando de dame la distancia aproximada que tiene un vehículo que se desplaza de tal punto a tal punto, bueno, ahí la cosa ya cambia. Ahí el resultado que yo voy a dar, bueno, ya es otra cosa, pero mientras tanto, no. ¿Ok? Voy a trabajar primero magnitudes, luego me voy a meter a lo que vienen siendo los sentidos y direcciones. Por ejemplo, este está en el primer cuadrante. Uno del segundo cuadrante, ¿cómo sería? Pues sería tener, por ejemplo, menos 3,2. Este va a ser b. Entonces su módulo, pues sería raíz de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que vendría siendo todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, por lo tanto entonces me queda 9 más 2 al cuadrado, 4. 9 más 4, 13. Entonces mi resultado es raíz de 3. Y se queda así tal cual. Este no es posible racionalizarlo. ¿Por qué? Porque no puedo descomponerlo en dos números de tal forma que uno tenga raíz cuadrada exacta y el otro no. ¿Ok? Bien. Número 3. Vamos a pensar uno en el tercer cuadrante. Menos 3, menos 3. Entonces su módulo pues sería raíz de menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado igual a raíz de 9 más 9 raíz de 18. Este sí lo puedo racionalizar. 18 lo puedo ver como 9 por 2. ¿Ok? Y raíz de 9 es 3 raíz de 2. Listo. Todos estos son magnitudes. Todos estos son distancias. ¿Ok? Y lo podemos dejar así. Correcto. Ya que tenemos esto, entonces quiero empezar a trabajar lo que son los sentidos y las direcciones. ¿Ok? Voy a quitarlo porque al final yo, cuando estoy trabajando el sentido y la magnitud, en realidad lo que me interesa son los elementos del vector, es decir, en este caso A y B, A, B, los otros pues no tanto. Y bueno, si quiero saber el sentido, entonces lo que voy a hacer es graficarlo en el plano cartesiano. Entonces en este caso grafico 2,2. 2, 2. Aquí está. ¿Ok? Aproximadamente, pues así nos quedaría, ¿no? Aquí está mi vector. Este es el sentido que tiene. Ahora yo quiero saber lo que viene siendo la propia dirección. Entonces para saber la dirección, lo que voy a hacer es calcular el ángulo que sería tangente inversa de B sobre A. Que en este caso viene siendo tangente inversa de 2 sobre 2. Lo que nos da tangente inversa de 1. Y bueno, aquí es donde debemos de tener cuidado y ver en qué forma quiero tratar yo la calculadora.
si lo quiero hacer con radianes o lo quiero hacer con grados. Normalmente, cuando estamos trabajando esto en álgebra y en física, suele ser en radianes, porque pues es el sistema radial el más común, debido a que en algunos casos vamos a estar trabajando un plano cartesiano, o sea, en el sentido estricto de una figura geométrica, pero dentro de un plano, o sea, no lo voy a ver como un círculo, en algunos casos, ¿ok? Es mera interpretación. Que vendría siendo 45 grados o bien pi cuartos. Pi entre 4 radianes. ¿Ok? Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Y si lo hacemos en la calculadora, nos va a arrojar 45 grados. De hecho, lo podemos hacer aquí. ¿Ok? Agarramos la calculadora. Esta la tengo en D, modo D, que sería decir Shift Tan de 1, 45. Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tengo el primero. Profe, yo quiero hacerlo, pero no tengo la calculadora que uso no me puede sacar radianes. ¿Cómo los puedo convertir en radianes? Ah, ok. Recuérdense que ahí, señores, pueden hacer una regla de 3 ustedes. ¿Cómo sería? Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo de aquí. Recuerden que 180 grados equivale a un pi radian. Entonces, si yo tengo 45 grados, ¿cuántos radianes equivalen? Y aquí aplico la famosa regla de 3. Entonces sería decir 45 grados por pi entre 180. Normalmente dejamos los pi, entonces lo que hacemos es una simplificación de esto. Y aquí sería radianes. Entonces, simplificándolo, tendríamos que lo que viene siendo, por ejemplo, 45 tiene novena, que es 5. 180 tiene novena, que es 20. 5 tiene quinta, que es 1. 20 tiene quinta, que es 4. Entonces nos queda un cuarto de pi radianes, o como nos enseñaron en la escuela, pi sobre 4 radianes. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos aquí. Son las dos formas, es la forma en cómo lo podemos resolver. Ahora, ¿podemos ir en la parte contraria, pasar de radianes a lo que viene siendo grados? Sí, es exactamente lo mismo, solamente que aquí yo tendría un valor y este de aquí es el que yo debería de saber, o sea, es el que voy a querer saber. Entonces es el único que voy a tener que estar allá moviendo para que pueda yo obtener bien mi valor numérico. ¿Ok? Hasta aquí ya tenemos esta parte. Es un dato extra que a ustedes les va a servir por si tenemos que estar haciendo transformaciones de unidades a mano. Bueno, entonces, continuando con esto, vamos a calcular el del segundo cuadrante, porque ahí es donde vienen las discrepancias, ahí vienen las ambigüedades y los malos entendidos. Bueno, si yo lo grafico me va a quedar así, menos 3, 2, y mi vector más o menos va a estar por acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que si este es el eje de las X, entonces el ángulo que yo originalmente voy a estar buscando es este, pero voy a aplicar tangente inversa de B sobre A, es decir, de 2 entre menos 3, y voy a hacerlo con la calculadora. Entonces tengo tangente inversa, ahí está, de 2 entre, vamos a ponerlo en fracción, ventaja de esto, ahí está, 2 entre menos 3, le damos igual, y me arroja menos 33.69 grados. Menos. Me está diciendo menos. ¿Cómo se interpreta ese signo menos? Ah, significa que lo está leyendo aquí así. Menos 33.69 grados. Pero nosotros no queremos ese, queremos el otro. Entonces era lo que les decía. 180 grados más menos 33.69 grados. Lo que nos viene dando 213.69 grados. Ahí está. Miento. Es una resta, perdón, serían 180 menos ellos. 180 menos 33.09, me estoy confundiendo, es 146.69
91. Ahí está. Listo. Es más de 90 grados, pero menos de 180. Tercer cuadrante. Ok, ¿qué pasa con el tercer cuadrante? Gráfico entonces. En el tercer cuadrante, pues va a estar acá, ¿no? Menos 3. Y va a estar mi vector. Si yo aplico la tangente inversa, pues resulta que esto va a ser tangente inversa de menos 3 entre menos 3. Y pues resulta que me da positivo. Y si lo hago en la calculadora me va a arrojar otra vez 45 grados. Pero esto ya hizo más de media vuelta. O sea, 45 grados nada más es esto. Porque esto es un reflejo del primer cuadrante. Pero en realidad debería ser 180, ahora sí, más 45, igual a 225 grados. Y este es el verdadero ángulo que tiene. Lo mismo ocurriría con el cuarto cuadrante. Ahora, ¿dónde podemos ver algunas diferencias? Bueno, una diferencia que podríamos tener es que si mi vector tiene por coordenadas, por ejemplo, 0,3, o mi vector tenga por coordenadas 3,0. Fíjense en la diferencia que hay. Uno de los elementos es 0. Entonces, como que uno va a ser muy obvio y el otro vas a decir, ay, güey, ¿aquí qué pasa? Por ejemplo, si yo grafico este, vamos a llamar este número 4. Si yo grafico el 4, me dice 0,3. 0,3. Mi vector está aquí. Está situado sobre el eje de la Y. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo? Porque si yo hago tangente inversa de 3 entre 0, esta división es indefinida, porque no sé cuánto es la división entre 0. Entonces dices, pero la calculadora me dice math error, error matemático, no tiene respuesta. No, sí tiene respuesta, pero hay que saber interpretar los valores numéricos a los que lleguemos. En este caso, saber que es un indefinido por el método de la tangente significa que mi ángulo tiene dos valores. Puede tener uno de los dos valores más comunes, o 90 grados o 270. En este caso es de 90 grados y no tenemos que sacarlo con una calculadora. Basta con que veamos su comportamiento para poder decirlo. Entonces, aquí el ángulo es de 90 grados. Si mi vector abriera hacia abajo, o se fuera hacia abajo, entonces tendría 270 grados. ¿Ok? Bien. Ahora, para el caso del 5, pues mi vector dice 3,0. O sea que mi vector está situado justamente sobre el eje de las X, perdón. ¿Esto qué significa? Que mi vector, cuando está situado sobre el eje de las X, solamente puede tener dos valores. 0 grados si va hacia la derecha, o 180 grados o pi si mi vector entonces va hacia la izquierda. Ahora sí que depende de el vector que yo tenga, el signo que ustedes vean. ¿Ok? Entonces, si es 0, algo y es positivo es 90 grados. Si es negativo es 270. Si es A,0 o algo, 0, entonces es 0 si es positivo, o 180 grados si ese algo es negativo, porque entonces el vector está yendo hacia la izquierda. Es lo más importante que tenemos que tener de vectores, porque estos siguen un posicionamiento y es lo que nos ayuda a saber cuáles son los grados que tiene de elevación o no. ¿Ok? Bien. Dejo hasta aquí los ejemplos. Espero les haya servido, señores. Continúo con lo que viene siendo algunas operaciones básicas de vectores. Muy bien, continuando ahorita con lo que son las operaciones con vectores, vamos a empezar a trabajar con 3 por allá, para tener resultados un poquito más prácticos con respecto a qué tanto puedo hacer con ellos. Y bueno, ¿qué tanto podemos hacer? Para empezar, podemos hacer una suma y resta de vectores. ¿Cómo funciona esto de la suma y resta? Bueno, para empezar, los dos vectores tienen que tener la misma dimensión o más vectores. Es que aquí podemos tratar de generalizarlo con 1, 2, 3, 4 o hasta 20 vectores, ¿no? O sea, la cantidad que ustedes quieran.
La característica que deben de tener principal es que para que podamos nosotros realizar algunas operaciones, es que deben de tener el mismo tamaño, es decir, deben ser del mismo espacio de Rn, R2, R3, R4, R5, para que podamos trabajar, debido a que la mayoría de las operaciones se hacen término a término, como por ejemplo la suma y la resta. Supongamos que tengo dos vectores en R2, así que U es 3,4 y B es 8, menos 3. Entonces, si yo quiero la suma, U más B, pues este sería 3 más 8,4 menos 3. ¿Ok? Este es en términos directos. Algunos dirían por allá, a ver, ¿y qué sería o cuál sería el paso anterior a esto? Pues sería que lo viésemos de esta forma. 3,4 más 8, menos 3. Esta es su otra interpretación. Entonces, hacer esto equivaldría a decir 3 más 8, 4 menos 3. 3 más 8, 11. 4 menos 3, 1. Ahí está. Esto es una suma de vectores. ¿Cuál sería la diferencia con respecto a la resta? Pues bueno, que sería decir 3,4 menos 8 menos 3. Este menos va a afectar a estos dos signos, ¿ok? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces va a ser 3 menos 8, 4 menos 3. Ahí está. 3 menos 8 menos 5, menos por menos más, 4 más 3, 7. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjense que hay una gran diferencia. No el hecho de que yo le diga, oye, es menos, significa que de ley yo tengo que restarle, o le tengo que quitar, o mi resultado tenga que ser negativo, o se tenga que anular, o ambos tengan que ser positivos. No, ¿ok? Eso no es lo que al final tiene que ocurrir, sino más bien es cómo manejo los valores numéricos a partir de lo que viene siendo la operación que a mí me están pidiendo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con su parte geométrica? Bueno, cuando yo tengo dos vectores y los voy a sumar, lo que comúnmente se hace es que se unen los vectores en el punto final, de cada vector, y vamos siguiendo la colita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es U y yo aquí ya sigo AB, si yo uno la parte inicial del primer vector con la parte final del último vector, en este caso del segundo, esto es U más B. Ese es el vector U más B en términos geométricos. Existe la parte del paralelogramo, ustedes pueden revisarlo, pero esto es en sí a lo que yo quiero llegar. Ahora, ¿a qué conlleva esto? A un resultado que le llamamos desigualdad triangular. Y sí, tiene que ver un poco con tiene que ver bastante con lo que viene siendo la geometría, debido a que este es un resultado geométrico. Un resultado geométrico que nos dice que la suma de los lados de cualquier triángulo, de cualquiera de sus dos lados, es mayor que el tercero. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cómo yo calculo esta longitud? Pues las longitudes se calculan con los módulos, o lo que vienen siendo las magnitudes. Esos son los lados del triángulo. Entonces, el módulo de U más B es menor o igual al módulo de U más el módulo de B, que viene siendo que la suma de dos de los lados cualquiera de un triángulo es mayor o igual que el tercer lado. Y aquí quiero aclarar, no me estoy haciendo referencia nada más a un triángulo obtuso, o que sea oblicuángulo, o que sea rectángulo, no. Esta propiedad aplica para cualquier triángulo, entonces esta propiedad aplica para cualquier suma. Y aquí está. ¿Ok? Y bien, con la siguiente operación con la que voy a acabar, es con la que viene siendo multiplicación por un escalar, porque tiene que ver con la afectación de lo que viene siendo un vector. ¿Ok? Sobre todo en su afectación tanto del sentido, porque sí lo podemos afectar, la dirección y su magnitud. En particular, ¿cómo decirlo?
El mayor hincapié que tiene es que afecta directamente a lo que viene siendo la magnitud de un vector. Entonces, se llama multiplicación por un escalar. Ah, por cierto, la suma me regresa a un vector, la resta me regresa un vector. Ese es el resultado final. La multiplicación por un escalar también me va a regresar un vector. Ah, pero este vector tiene una característica particular, que es un múltiplo del vector original. Se denota como alfa por b, donde alfa es cualquier real, incluido el 0. Pues sí, es cualquier escalar, es cualquier número que pueda yo multiplicar al vector real. Por ejemplo, 5 por 8,3, que sería 5 por u o 5 por b, pues sería 5 por 8, 40, y 5 por 3, 15. Esto es lo que hace el escalar, multiplica a todos los elementos o componentes que tiene el vector. Ahora, no quiero irme muy al extremo, vamos a ver un caso muy particular. Si u yo le llamo 1,1, yo sé que su módulo de u, es raíz de 2, 1.41 y tanto. ¿Estamos de acuerdo hasta allá? Ok. Voy a calcular 2u, que viene siendo 2 por 1, 1, que es 2 por 2. Vamos a llamarle vector w, para no confundir con la b que ya tenemos, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer con esta w? Voy a calcular su módulo. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado me da 4 más 4, 8, que lo puedo racionalizar como 4 por 2, raíz de 2, 4, 2, 2, raíz de 2. Ok, para empezar, el vector original es 1,1. El vector que se suscita después es 2,2. Si se dan cuenta, es 2 veces más grande, o sea, es el doble. Si yo lo hago gráficamente, lo vamos a poder apreciar. Digamos que aquí estaría el 1, 1, y aquí estaría el 2, 2. Es el doble. Esto es b, esto es u, y esto es 2u. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo con la magnitud? Se está duplicando. O sea, lo dejo más largo, o alargo el vector. Ese es el efecto que tiene este escalar sobre b, que lo puede alargar. Según el tamaño de alfa, lo puede dejar más corto, lo puede acortar. Y uno se preguntará, ¿en qué momento se ocurre eso? Ah, lo deja más largo si alfa es mayor a 1. Lo deja corto si alfa es entre el 0 y el 1. Pero usted habló sobre lo que viene siendo la dirección del vector. ¿Cómo puedo cambiarlo? Multiplícalo por el signo contrario y lo mandas del otro lado. Entonces, si alfa es menor a 0, tiene estas dos características, dependiendo del valor, pero ahora lo va a mandar hacia el otro lado. Es decir, lo cambia más 180 grados. O sea, porque le da la media vuelta y lo está mandando. Ese es el efecto que tiene la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Okay? Bien, mis estudiantes, estimados seguidores del canal, lo dejo hasta aquí. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, quédate en casa y estudien. Nos vemos. Chao.